Edmund Emil Kemper III nació en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948, hijo de Edmund Bill Kemper Jr. y de Clarnell Stage. Edmund Kemper desarrolló un comportamiento psicopático desde muy joven, torturaba y asesinaba animales. Representaba rituales sexuales con las muñecas de sus hermanas cuando se enfadaba con ellas. Les rompía sus juguetes a modo de venganza hacia ellas. Se sospecha que tenía trastorno límite de la personalidad. Su madre lo obligaba a dormir en el sótano por miedo de que su hijo abusara de sus hermanas, algo que enfureció a Edmund. Estos serían los detonantes para que Edmund Kemper se convirtiera en uno de los asesinos en serie más prolíficos de los Estados Unidos. Con un IQ de 145 era un genio, lamentablemente. Edmund Kemper comenzaría su historia de asesinatos a la edad de 15 años. Escaparía de su casa para ir en busca de su padre. Lamentablemente, al encontrarlo se enteró que se había vuelto a casar y que tenía otro hermano. Su padre lo llevó con sus abuelos a vivir. El 27 de agosto de 1964, a los 15 años, Edmund le disparó a su abuela en la cabeza y después de esperar a que su abuelo llegara, también le disparó, según él, para que no sufriera por lo que había hecho. Pues llamó a su madre para decirle que había asesinado a sus abuelos. Su madre le dijo que llamara a la policía y que se estuviera quieto. Kemper fue llevado al hospital mental de Atascadero, donde descubrirían que era un genio. Cuando le preguntaban por qué mató a su abuela, respondió: para ver qué se sentía. El 27 de agosto de 1964, a los 15 años de edad, Edmund Kemper asesinó a sus abuelos y sería llevado al hospital de Atascadero. Sería diagnosticado con esquizofrenia paranoide y detectaron que era un superdotado con un IQ de 145 puntos. Gracias a su inteligencia se hizo asistente de los doctores y le permitieron aplicar pruebas a los enfermos del hospital psiquiátrico. Gracias al aprendizaje que obtuvo de estas pruebas, presionó a su médico y consiguió el alta, algo muy cuestionado por otros médicos. Sería liberado en 1969. Kemper fue liberado a la edad de 21 años con su historial criminal limpio, mudándose con su madre, y ese sería el detonante para comenzar sus homicidios contra los estudiantes de la universidad donde trabajaba su madre. 7 de mayo de 1972, Edmund Kemper tuvo una pelea con su madre Clarnell, y a raíz de esto tomaría la decisión de subirse a su automóvil y buscar víctimas. Observó a dos estudiantes que les ofreció llevarlas a la universidad. Se trataba de Mary Ann Pesci y Anita Luquesa. Cuando iban rumbo a la universidad, Kemper se desvió del camino hacia un lugar alejado. Encerraría primero a Anita en el maletero del automóvil, para luego asesinar a Mary Ann apuñalándola. Pues hacer lo mismo con Anita. Llevó los cuerpos a la zona más alta de Santa Cruz, en California. Allí enterró parte de los restos y los demás los esparciría en un vertedero. Y así comenzaría la ola de crímenes de Edmund Kemper. El 14 de septiembre de 1942, Edmund Kemper recogió a una niña llamada Aiko Ku, de 15 años. No se dirigía a la universidad, iba a una clase de baile. Edmund Kemper se ofreció a llevarla, del mismo modus operandi que sus demás víctimas. Cuando Edmund Kemper se bajó del automóvil, Aiko Ku cerró las puertas. Edmund Kemper tuvo la suficiente inteligencia como para convencer a Aiko Ku de que le volviera a abrir la puerta. Dicho en sus propias palabras, pues la violó antes de asfixiarla, cargó el cadáver en el baúl y lo llevó a su casa, donde lo sometería al mismo tratamiento que las víctimas anteriores. Lamentablemente, esta historia continuaría. 14 de septiembre de 1972, Edmund Kemper asesinó a Aiko Ku. Lamentablemente no se detendría. El 8 de enero de 1972, Edmund Kemper cometería otro homicidio. La víctima sería Cindy Ann Shaw. Después de violar a su víctima, Edmund Kemper asesinó a Cindy Shaw con 2 tiros de arma de fuego. Llevó el cuerpo a su casa para repetir el mismo modus operandi, pero al llegar comprobó que su madre estaba demasiado borracha y no había ido a trabajar. Escondió el cuerpo en un armario para poder deshacerse de los restos. Tiró las bolsas con los restos desde un acantilado, pero decidió guardar la cabeza de Cindy y la enterró en el jardín. 5 de febrero de 1973, Edmund Kemper cometería otro doble asesinato. Las víctimas serían Rosalind Thorpe y Alice Liu. Edmund Kemper le subiera a ambas chicas a su automóvil. Un rato más tarde, tras titubear un poco, Kemper apuntó y disparó a Rosalind. Luego tuvo que disparar varias veces contra de Alice, porque comprensiblemente luchaba mucho por su vida. Llevó los cadáveres a casa de su madre, donde cometió las mismas aberraciones que con las demás víctimas. El departamento de policía recomendaba a los estudiantes de la universidad que solo subieran a los automóviles que tuvieran la calcomanía de la universidad. Lamentablemente, Edmund Kemper tenía uno en su automóvil, porque su madre Clarnell trabajaba en las oficinas de la universidad. La noche del 20 de abril de 1973,
La escena final de la serie de asesinatos de Edmund Kemper llegaría a su fin. Edmund Kemper dormía cuando su madre llegó después de una fiesta. Ed se despertó y fue a ver qué pasaba. Su madre, al observarlo en la puerta, le hizo una pregunta, la cual sería la siguiente. As many thousands of nights before. And she said, "Oh, I suppose you're going to want to sit up all night and talk now." Kemper volvió a su habitación, pero después regresó. Volvió con un cuchillo y un martillo y atacó a su madre hasta asesinarla. Después de un tiempo se puso a jugar dardos con la cabeza de su madre. Después metió el cuerpo y la cabeza en un armario, pero aquí no terminaría esta historia. El 21 de abril de 1973, el mismo día que Edmund Kemper asesinó a su madre, también cometería su último homicidio. La mejor amiga de su madre, Sally Hallett, de 59 años, compañera de trabajo y amiga de Clarnell, sería la última víctima de Edmund Kemper. Edmund la invitó a cenar y a ver una película junto con su madre. Lamentablemente aceptaría. Cuando la amiga de su madre llegó a la casa de Edmund, de pronto Edmund Kemper la comenzó a golpear y la estranguló hasta asesinarla. Después tomó el cuerpo y lo guardó en un armario, junto al lado del cuerpo de su madre, a quien había asesinado horas antes. Cuando le preguntaron a Edmund Kemper por qué le hizo eso a la amiga de su madre, contestó que quería destruir todo lo que estuviera ligado con su madre. El último asesinato de Edmund Kemper sería el 21 de abril de 1973. Tras asesinar a su madre, también lo haría con su mejor amiga. Después de cometer los homicidios, Edmund Kemper tomó el auto de la amiga de su madre y conduciría hasta Pueblo, Colorado. Llevaba con él todas sus armas y 200 tiros útiles para defenderse, pero no ocurrió, porque la policía no seguía a Ed Kemper. La policía de Santa Cruz no sabía de los homicidios hasta que Edmund Kemper llamó de una cabina telefónica para entregarse. Le dijo a la policía de Santa Cruz dónde se encontraban los cuerpos de su madre y su amiga. La policía de Santa Cruz se presentaría en la casa de Ed Kemper y se encontrarían con la nefasta escena. Después de ser capturado en Pueblo Nuevo, Colorado, Edmund Kemper sería enjuiciado el 7 de mayo de 1973. Cuando Edmund Kemper comenzó a confesar, la policía no podía creerlo. Cuando la policía le preguntó a Kemper dónde estaban los cuerpos, él les indicó dónde se encontraban. Después de confesar, Kemper sería acusado de 8 cargos de homicidio, condenado a 8 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Pero ocurrió algo inesperado. Mismo Edmund Kemper pidió la pena de muerte, pero la pena de muerte estaba suspendida en California en ese instante. En la actualidad, Edmund Kemper lleva casi 50 años en la prisión estatal de Buckville, y así terminaba la historia de Coed Killer, el asesino de colegialas, uno de los asesinos en serie más brutales de la historia norteamericana. Edmund Emil Kemper III fue juzgado y sentenciado el 7 de mayo de 1973 a 8 cadenas perpetuas. El llamado Coed Killer o el asesino de colegialas lleva casi 50 años en la prisión de Buckville. Según sus abogados, como es un prisionero modelo, se le ha otorgado la evaluación para la libertad condicional. Dice que se siente bien vivir en la prisión. Dentro de la prisión, Edmund Kemper ha prestado su voz para narrar miles de horas de audiolibros. ¿Alguien en algún instante ha escuchado a Edmund Kemper narrar un libro? El psiquiatra Donald T. Lundy le preguntó a Edmund Kemper que cuántas personas o asesinos en serie había en ese momento en Estados Unidos, y esto fue lo que contestó. Well, I'm not an expert. I'm not an authority. I'm someone who has been a murderer for almost 20 years. Can you say how many people might be doing crimes like you were doing? It would be a guess, but it's not. It's far more than 35. It isn't that impossible in this society. It happens. Are there more people? They didn't give up. How many? She didn't give up. I did. I came in out of the cold. And what I'm saying is there are some people who prefer it. Ignorantia ad sapientiam, ex luce ad tenebras.